pequeño agente de esta aplicación, del Grid Engine, que se encarga de comunicarse con el nodo principal para comprobar su carga, monitorizar y enviarle las tareas. Bueno, pues esto es una piedra en el camino muy grande. Hay nuevas alternativas libres. Bueno, este es un claro ejemplo de software propietario en nuestra máquina que no tiene una fácil o una real alternativa libre ahora mismo. No hay nada que pueda hacer todo lo que este software hace y que hace relativamente bien dentro del software libre directamente, ¿vale? Sacándolo de la caja y poniéndolo a funcionar. Esto es una aplicación de HP que ellos llaman CMU, Cluster Management Utility. Es una aplicación que se encarga del mantenimiento de nuestros nodos de cálculo. Todos esos nodos, lo que serían del CN001, Compute Node 001 hasta Compute Node 288, tienen de vez en cuando que sufrir mantenimientos. Tenemos que actualizar un driver, o tenemos que reinstalar un sistema operativo, o queremos hacer una actualización completa de algo. Bueno, ¿eso cómo se hace? No hay que ir nodo por nodo, desde el 1 hasta el 288, intentando actualizarlos. Esta aplicación se encarga de eso. Se encarga de hacerle fotos a unos nodos, almacenar sus imágenes y desplegarlas sobre el resto de la máquina. Bueno, pues esto es ahora mismo un software propietario muy útil, es de HP, pero ¿dónde está la trampa? Porque tú podrías incluso pagarlo. No es excesivamente caro. El problema es que esto se basa solo en tecnología de HP, solo funciona con máquinas de HP. Esto, aunque pudieras pagarlo, no podrías hacerlo funcionar en un clúster de ordenadores Dell, por ejemplo, o de IBM o PCs. Es un problema muy grave y es a donde yo quiero llegar, que es al tema de los protocolos libres. Usamos bastante más software libre, sobre todo en monitorización. Ahora mismo el software libre tiene dos piezas de software que son fundamentales, son auténticas joyas en el mundo de la gestión de TI, que son Ganglia y Nagios. Alguna de las dos os sonará. Son aplicaciones que se encargan de monitorizar máquinas. Esta es Ganglia. Esto simplemente Ganglia te hace gráficas. Gráficas del estado de carga de un sistema, del número de procesos, de cómo están los nodos en particular. Esto es fundamental y esto sí que no lo tiene el software propietario ahora mismo. Esto, como tal, es la unión de un montón de software libre que hay por ahí. La siguiente pieza es Nagios. Esta probablemente os suene más. Esto es un sistema de monitorización que lo único que viene a decir es, a través de colores, en un primer vistazo, el estado de determinados sistemas. El sistema está bien, el sistema está en warning, está en critical, esto ha superado la temperatura, esta máquina está cargada o está parada. Esto es ahora mismo una de las joyas de la corona del software libre y partió de un proyecto personal de una persona. Lo bueno que tiene esta aplicación no es que sea libre, es que tiene una comunidad de desarrolladores por detrás, que es lo que hace normalmente que el software libre triunfe. De hecho, han salido un montón de nuevas aplicaciones basadas en esto. Algunas de ellas han conseguido llegar a ser propietarias, pero que están utilizando el core de esto. Bueno, este programa Nagios es ahora mismo algo importantísimo en toda la gestión de TI de todo el mundo. ¿Hay alternativas propietarias? Sí. Por ejemplo, HP tiene un software que se llama OpenView, Operations Manager, o tiene 50.000 nombres, que hace una cosa parecida, pero es muy caro. Y yo creo que no le llega a coger toda la funcionalidad que te puede dar una aplicación como esta, del mundo del software libre. Otro ejemplo. Bien, ¿por qué? Como dijo, ¿por qué se usa tanto software libre en HPC? Hay otros campos donde no se usa. Por ejemplo, en el mundo de las bases de datos hay mucho software libre, pero lo domina el software propietario. ¿Por qué normalmente el software libre ha llegado a tanto? ¿Por qué estamos en cotas del 90 y pico % respecto al software propietario? Pues bueno, yo he puesto ahí varios puntos que son los que yo creo que tienen mayor importancia. El primero es la percepción de comunidad.
El software, el HPC, la supercomputación, está muy ligada a la ciencia. Y la ciencia, fundamentalmente, se basa en grupos de investigadores que no se mueven normalmente por el negocio, el dinero, una serie de cosas. Ellos tienen mucho más claro ese concepto que la gente del software libre intenta transmitir, que es el de la comunidad. Con lo cual, es evidente que casan perfectamente. Luego, los programas de software libre para HPC hacen lo que hacen casi todos los programas para Linux y de software libre, que es hacer solamente una función. Y la función que hacen la hacen bastante bien. Esto parece una cosa muy simple, pero cuando estás manejando máquinas que los forman 400 nodos, que tienes 200 programas corriendo, que tienes 4.000 usuarios a la vez, que un programa sea lo suficientemente simple como para solamente saber casi en segundos si lo que hace lo está haciendo bien o no, porque solo hace una cosa, esto es fundamental. Luego la disponibilidad. Bueno, casi todo el software libre está en Internet, las nuevas versiones salen muy rápido, pero bueno, yo creo que eso no es tan importante. Lo que os decía al principio, la gente que usa el software libre en HPC normalmente no pierde su objetivo. No se dejan llevar por el negocio, no se dejan llevar normalmente por ganar mucho dinero, con lo cual su público suele ser bastante reducido y bastante listo, bastante inteligente en su software, ¿vale? El grupo es tan pequeño que todos son expertos en ello. Y por último, y lo he puesto el último en apuesta, es el precio. Normalmente el software libre es más barato que el software propietario, desde luego no siempre, os he puesto el ejemplo más claro, pero bueno, es también una razón de peso. A veces porque no hay alternativas propietarias. Mucho del software que os he enseñado antes, de las 80 y pico, 90 aplicaciones que hay ahora mismo para funcionar, en muchos casos es software, son aplicaciones que sirven para biomedicina o biotecnología, para secuenciar ADN. Bueno, es bastante poco probable que Microsoft saque en su próxima versión de Office un programa para secuenciar ADN. Es casi imposible. Bueno, pues esto es un ejemplo claro de que a veces no hay posibilidad de una solución propietaria para estas cosas. ¿Hay desventajas en el uso de software libre en el HPC? Pues sí, sí que las hay. Primero, y lo más importante, es que es muy difícil encontrar software libre que esté preparado para ejecutarse en paralelo. Software libre que haya sido escrito con el paralelismo en la mente, que cargue librerías MPI, que haga un fork a sus procesos sabiendo que los hilos de los procesos tienen que ir a diferentes máquinas. Eso es muy difícil, porque normalmente la comunidad investigadora, que es la que suele empezar escribiendo todos estos programas de software libre, tiene un hándicap, y es que para ellos el software no es un objetivo, es solamente un camino. Entonces no se complican. Ellos hacen su hola mundo con 4 líneas, no con 40. Eso es un problema, y mucho del software que tenemos nosotros ahí no está preparado para correr en paralelo. Con lo cual, llegado el caso, podría ser incluso más rápido ejecutarlo en la estación de trabajo del investigador que ejecutándolo en una máquina de cálculo como Caléndula. Luego el soporte. El soporte suele ser un poco más limitado. Hay una comunidad de usuarios que da el soporte, como te la puede dar en Debian, pero normalmente esta comunidad es más pequeña. Decía una vez Linus Torvalds que si haces software para tontos, solo los tontos lo van a usar. Y si tú haces software para ti, solo tú lo vas a usar. Entonces, normalmente un software para secuenciar ADN solo lo van a usar los que secuencian ADN, con lo cual el grupo de usuarios va a ser menor. Y si el número es menor, la comunidad es menor y el soporte es menor normalmente. Y la última línea, he puesto muchas comillas aposta, normalmente este software es un poco más propenso a errores, porque está escrito por personas que normalmente han aprendido a programar más como un medio que como un fin. Entonces puede darse el caso de que tenga algún problema, algún bug de seguridad o de funcionamiento. Pero bueno, esto muy entrecomillado. Al final, lo que os decía antes es que normalmente las supercomputadoras no dejan de ser herramientas
son medios para conseguir algo que normalmente viene del mundo de la investigación, de los científicos, de personas que están en sus grupos de investigación intentando obtener nuevas soluciones, nuevas teorías. Normalmente, esta comunidad de investigadores, este grupo de investigadores, usuarios de las supercomputadoras, tienen un gran concepto de lo que es la comunidad. Y de comunidad prácticamente igual que nosotros la tenemos en cuanto al software libre. O sea, el concepto comunidad en software libre es muy parecido al que tienen los investigadores en cuanto a comunidad. Y, bueno, pues estos científicos, cuando escriben programas, lo hacen casi más por obligación que por otra cosa. Ellos no lo hacen pensando en que lo van a vender, no lo hacen pensando en que tiene que ser súper eficiente, ellos lo hacen pensando en que es algo que sí o sí van a tener que hacer ellos o alguien de su grupo, de su comunidad, para conseguir su fin, para hacer un determinado paquete de trabajo de su proyecto. Lo pongo ahí, el software no es un fin para esta gente, es un medio. Bueno, pues estas tres líneas casan perfectamente con las ideas más filosóficas del software libre. La comunidad, el software no es un fin, no estamos buscando el negocio para hacernos millonarios. Esta es la razón fundamental por la que la supercomputación está tan ligada al software libre. Las supercomputadoras las utilizan los investigadores y fueron los propios investigadores los que en un momento dado, cuando no tenían 200 millones de euros para darle a IBM y que les construyera su supercomputadora, empezaron a discurrir y, saliéndose de su ámbito, lo que hicieron fue hacer lo mismo, ¿vale? Y usaron su ingenio para construirse una herramienta que les permitiera. Bueno, pues esta evolución es la que hay ahora mismo y, por lo tanto, pues bueno, el software libre y la supercomputación van de la mano, irán de la mano durante mucho tiempo. Pongo que software libre y ciencia, enemigos inseparables, porque normalmente un científico, si pudiera, un biólogo, si pudiera, no estaría escribiendo software. Lo tiene que hacer y lo hace, y normalmente lo hace bastante bien, pero normalmente se les ponen los pelos como escarpias en muchos casos. Bueno, aquí está la madre del cordero. Esto ya no tiene que ver con la supercomputación, esto va con el software libre en general. Hay un debate en Internet, y lo ha habido mucho tiempo, os dejo aquí un enlace a GNU, que es un pequeño ensayo sobre qué diferencia hay entre software libre, free software, y open source, código abierto. No sé si alguna vez os habéis parado a pensar si hay diferencias, si no, si lo habéis parado a pensar de qué lado estáis o de qué lado no. Estas dos son ahora mismo probablemente las dos personas más conocidas en el mundo ligadas al software libre. Stallman y Torvalds. Gracias. Bueno, pues estas dos personas que escriben su código y lo licencian bajo la misma licencia aceptada por esto se llama OSI, Open Software Initiative, la iniciativa por el software libre, que se encarga de verificar las licencias y decir si están conforme a lo que se supone que es software libre o no. Bueno, estas dos personas crean software y la licencian bajo la misma licencia de software libre, GPL. Pero yo creo, y ellos mismos han reconocido, que sus ideas respecto a lo que es el software libre son bien diferentes. Stallman habla siempre de software libre, de free software, y cuando él lo hace, lo está haciendo desde un punto de vista sobre todo filosófico y metafísico. Él habla del software libre como las libertades, él habla de las 4 libertades, de la posibilidad de ser libre, de que tu computadora sea libre y un montón de cosas, pero Torvalds nunca habla de esto. Él realmente, cuando escribió Linux y lo licenció por primera vez en GPL, él no pensó en la libertad de las computadoras ni en liberar nada. Él mismo ha dicho que él lo hizo porque, como usaba el compilador de GNU, que estaba en GPL, pues simplemente lo relicenció en GPL esperando que el problema que él había tenido, y era que no tenía una máquina Unix para trabajar en casa, no se le presentara a otras personas.
Es un punto de vista mucho más técnico y da para horas y horas de debate. Esto es como hablar entre VI o IMAX, entre un montón de cosas. ¿Sois del Madrid o sois del Barça? Bueno, yo os lo pongo porque además esto creo que sí que es labor de la gente del software libre, hablar un poco de esto, de los conceptos que hay. Este enlace está muy bien. Evidentemente GNU es el proyecto de Stallman, entonces él tira más para el lado del free software que del código abierto, pero bueno, yo creo que es interesante. Esta creo que es mi última transparencia. Vale, el software libre es muy interesante, nos ayuda a hacer un montón de cosas, tiene un concepto muy bueno por detrás, que es el concepto de comunidad, el concepto de compartición y más cosas. Pero, ¿qué sería realmente el software libre sin protocolos libres? Realmente, lo más probable es que no fuera nada. El software libre es la parte, desde mi punto de vista al menos, es la parte que está por encima en la pirámide de los protocolos. Normalmente el software libre, salvo excepciones, se utiliza para implementar protocolos que ya son libres. Una pila IP para un sistema Linux está implementando un protocolo libre o abierto, que es el protocolo TCP/IP. Un programa libre como OpenOffice está hecho, o últimamente está hecho, para implementar un protocolo libre que es el del Open Document, el formato libre para transmisión de documentos. Y aquí es donde realmente yo creo que la gente del software libre estamos perdiendo un poco el concepto de hacia dónde queremos ir. Y os voy a decir por qué. A Microsoft, con Word, no le importa que vosotros pirateéis o que nosotros pirateemos su Office. A él lo que le importa es que usemos su formato cerrado. Y eso es probablemente un problema mucho mayor. Porque si solo hay alternativas propietarias, va a llegar un momento en que no se puedan crear programas de software libre para implementar eso. ¿Por qué? Evidentemente, si el protocolo es cerrado, si el protocolo IP fuera cerrado en Internet o fuera propietario, ¿qué opciones tendríamos la gente del software libre? Bueno, la primera opción, y es la que probablemente tendríamos que usar, sería usar una alternativa propietaria, no nos quedaría otra. Otra opción es directamente quebrantar la ley. Eso, bueno, pues puede funcionarnos, pero no es útil. O sea, no es una alternativa real. Y la última es hacer ingeniería inversa, que es lo que se está haciendo con un montón de cosas. Si conocéis la parte de implementación de Wine, de Wine, el programa para Linux que se encarga de implementar casi toda la API de Windows, ahí hay mucho de ingeniería inversa, de gente intentando saber cómo se han hecho las cosas viendo los resultados. Bueno, pues eso lo que le hace es que el desarrollo sea mucho más lento, incluso que llegue un momento en que cuando los usuarios sean muchos, la empresa matriz, Microsoft, coja y diga, voy a por vosotros, me estáis quebrantando 257 patentes, tenéis un problema conmigo y os voy a mandar a mis abogados. Para mí es mucho más importante el aspecto de los protocolos y de los protocolos abiertos, de los estándares abiertos, de estas cosas, mucho más que el software libre. El software libre normalmente es la implementación de un protocolo, en la mayoría de los casos. Y bueno, yo no os voy a dar más la tabarra. Aquí termina mi ponencia. Me gustaría que hicierais alguna pregunta en lo que hayáis dudado. Si queréis que expliquemos alguna cosa, pues ahora mismo es el momento. Es de Office, ¿no? Presentación. Sí. Yo creo que sí. ¿Tienes animaciones o algo de eso?
Hola, soy Antonio Ruzalcó, soy el director técnico del Centro de Supercomputación y lo primero que tengo que hacer es saludaros a todos los que estáis aquí, a todos los que nos están viendo desde Internet y agradecer a la asociación que nos invitéis a dar estas charlas, que además yo creo que están bien y que lo podemos hacer más veces en el futuro. Bueno, la primera vez que vinisteis a vernos para organizar esto, se trataba de hacer una visita a Caléndula, que yo creo que es interesante para gente como vosotros, y aprovechar a hablar un poquito de software libre. La parte de la visita es la complicada, porque como luego vais a ver cuando vayamos físicamente allí a verlo, veréis que es pequeñito, que es todo muy pequeñito, con lo cual todos juntos no vamos a caber. Entonces vamos a tener que entrar en grupos pequeños, vamos a tener que ir de 15 en 15, y claro, soltar la explicación a todos de 15 en 15, bueno, pues vamos a estar demasiado tiempo. Entonces, yo lo que voy a hacer es la explicación que normalmente damos allí in situ, delante del cristal y dentro del CPD, bueno, pues os las voy a dar ahora. Y así luego cuando vayamos, independientemente de que vais a ir con nosotros y cuando estemos allí os vamos a ir contando más cosas, pero por lo menos para que tengáis un vistazo general. Entonces lo que he hecho es apoyarme sobre unas transparencias que hicimos en el Reciris del año pasado, contando un poquito cómo son las instalaciones y, lo que es más importante, por qué diseñamos así las instalaciones. Vamos a intentar no perder el foco del software libre y, por cierto, hoy publican los periódicos una noticia importante alrededor del software libre. Como sabéis, uno de los gobiernos que más ha apoyado el software libre ha sido el gobierno de la Comunidad Extremeña, que es el que impulsó Linux, luego el gobierno de Andaluz impulsó Guadalinux, etcétera, etcétera. Pero la Junta de Extremadura hacía algo más que impulsar el desarrollo de Linux. La Junta de Extremadura adoptó como estándar del gobierno autonómico el uso de software de fuentes abiertas. Con lo cual todo el software en uso en la comunidad tenía que ir adaptándose a fuentes abiertas. La noticia de hoy es que el nuevo gobierno extremeño ha dicho que eso ya no va a ser así. Que a partir de ahora la opción que se va a elegir es la más económica. Es decir, no siempre el software libre es la alternativa más económica. Esto está sin pilas. Ay, no se ven bien las transparencias por una cuestión de resolución. Bueno, cuando yo me incorporé aquí, hace 3 años, además ahora justamente se han cumplido 3 años, lo primero que había que hacer, el Centro de Supercomputación ha nacido desde cero, había que crear las infraestructuras, entonces había que diseñar el superordenador y había que diseñar las instalaciones donde se alojan el superordenador. Entonces, bueno, pues condicionante de cualquier proyecto, hay que diseñar infraestructuras, el proyecto tiene que ser bonito, potente, barato, tiene que estar a tiempo, etcétera, 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 etcétera. Pero esto es lo que teníamos. Supongo que todos conocéis el edificio CRAI. Entonces, en el edificio CRAI TIC tiene 4 alas, en el ala de la derecha del todo, en la planta de abajo era donde había que hacer el centro de proceso de datos. Entonces eran dos aulas de 90 metros cuadrados. Esta, que es la de la esquina, y la siguiente. Y en ese espacio había que meterlo todo. Y eso es un espacio muy pequeño. Es decir, cualquier centro de proceso de datos que se precie hasta ahora ha sido muy grande. En informática hemos tenido siempre el complejo del gigantismo. Es decir, soy mejor informático porque mi instalación es más grande. Bueno, aquí no podía ser así. Bueno, no sé si habéis visto alguna vez, lo podéis ver a través de internet, cómo es el CPD donde está instalado el famoso Mare Nostrum. Está dentro de una capilla en un cubo de cristal. El del Centro de Supercomputación de la Galicia es 5 veces esto. Teníamos muy poquito espacio. ¿Qué hicimos de la necesidad de virtud? Y vamos a ver cómo le damos la vuelta a esto que parece de inicio un problema, lo de que tener muy poquito espacio. Vamos a ver cómo hacemos para que, además de no ser un problema, sea una ventaja. Además, teníamos otro condicionante, y es que por nuestra propia orientación teníamos que diseñar unas instalaciones orientadas a la prestación de servicios de grado empresarial. Es decir, en los centros de supercomputación que tenemos en España hasta ahora están diseñados para proyectos de investigación en ciencia básica. Yo provengo de un mundo, que es la astrofísica, y nos dedicábamos,
Bueno, pues vamos a descubrir el origen del universo. Hombre, descubrir el origen del universo da igual este mes o el que viene. No va a pasar nada porque yo retrase un mes el descubrimiento del origen del universo. Ahora, si yo tengo que hacer la predicción meteorológica de si mañana va a caer una nevada gorda o no, la tengo que hacer hoy. Y para eso necesito una instalación que esté preparada para funcionar pase lo que pase. Eso es lo que sucede en el ámbito empresarial. Lógicamente, si en España hay centros de supercomputación que se pueden utilizar gratis, los grupos de investigación de ciencia básica de universidades y OPIs se irán a esos sitios. Entonces yo tengo que trabajar mucho con empresas. Y para trabajar con empresas les tengo que garantizar ciertas cosas. Les tengo que garantizar privacidad y les tengo que garantizar continuidad. Es decir, que si pasa cualquier cosa, la máquina siga en marcha. Que si el programa tiene que estar 12 días trabajando porque estoy calculando un modelo de un ala de un avión y es necesario que esté dentro de 10 días, pase lo que pase, eso tiene que funcionar. Y eso es una instalación 24×7. Pues había que diseñar una instalación 24×7, ultra densa, en un sitio muy pequeño, para hacer cálculo con gente que hace este tipo de cosas. En farmacia, en mecánica de fluidos, en todas las áreas del conocimiento. Porque la supercomputación se nos ha metido en todas partes. Utilizamos supercomputación para todo. Utilizamos supercomputación para hacer películas o utilizamos supercomputación para diseñar fármacos. La supercomputación se nos ha colado en todos los ámbitos de la vida. Entonces estos eran los requisitos formales para diseñar la instalación. Uno importantísimo, cumplimiento de estándares. Otro importante, eso de Tier 3,5, es una norma internacional aceptada sobre cómo debe ser un CPD. Hay Tier 1, 2, 3, 4, cuanto más elevado es más fiable es el CPD, que a fin de cuentas lo que da es una estadística de cuánto tiempo puede estar parado. Tier 3, como es una estadística, lo único que hace es decirte un CPD Tier 3 tiene que estar en estas instalaciones, porque estadísticamente lo máximo que se le admite es este tiempo de parada. En un CPD Tier 3, para que os hagáis una idea, el tiempo de parada permitido es de algo más de 1 hora al año. Parar algo más de 1 hora al año significa muy poquita parada. De hecho, dentro de unos días vamos a cumplir el año de funcionamiento ininterrumpido, sin ninguna clase de interrupción. Y eso se cumple el día 19 de noviembre. La diferencia entre un CPD Tier 3 y Tier 4, las diferencias más importantes, es que, como tienes que garantizar alimentación eléctrica, para tener un CPD Tier 4 necesitas no solo 2 acometidas eléctricas, sino que sean de 2 compañías eléctricas diferentes, por si una compañía eléctrica tiene un problema serio. Eso en León no es posible, no tenemos 2 compañías eléctricas. Luego la otra diferencia es que, por supuesto, tienes que tener 2 ramas de alimentación completas y tienen que estar separadas físicamente por una pared. Y nosotros sí tenemos 2 ramas de alimentación completas, pero no está esa pared en medio porque no hay sitio material donde ponerla. Un CPD Tier 3 implica un CPD que puedes hacer mantenimiento de él sin parar. Es decir, yo tengo un sistema de refrigeración, pues tengo que poder hacer mantenimiento del sistema de refrigeración sin pararlo. Tengo un sistema de almacenamiento, tengo que poder hacer mantenimiento del sistema de almacenamiento sin pararlo. Y así sucesivamente. Es decir, que haces las operaciones normales, pero no paras. Y así lo tenemos todos nosotros diseñado. Bueno, luego cuestiones importantes respecto a la gestión de proyecto, y ahora hablaremos un poquito de esto. Antes eran requerimientos formales, ahora aquí requerimientos técnicos. Para albergar una máquina de más de 30 teraflops en el año 2009, eso era una potencia de cálculo significativa. Cuando Caléndula se hizo, apareció en el puerto 53 de la lista Top 500, era una potencia bastante importante, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, pues los condicionantes de cómo tenía que ser la refrigeración, etcétera, etcétera, la redundancia. Efectivamente vamos a trabajar con empresas. Para que os hagáis una idea, el Mare Nostrum no tiene sistema de alimentación interrumpida. Lo tiene para el frontend de usuarios y el almacenamiento. Pero si hay un corte eléctrico, toda la parte de cálculo cae. El Mare Nostrum consume algo más de 1 megavatio. Claro, 1 megavatio es un problema muy serio. Ahora vamos a hablar un poquito de vatios. Entonces, con esos condicionantes había que ponerse a hacer esta especie de misión imposible de diseñar todo eso. Y antes de seguir, hay que hacer una reflexión. Si comenzamos, si recordáis la explicación que os ha dado José,
para hacer cálculo utilizábamos ordenadores monolíticos vectoriales que costaban una barbaridad de dinero. Os lo digo yo que he comprado alguno. Desgraciadamente soy muy viejo y a mí me ha tocado comprar cacharros de esos de los que costaban millones de dólares en aquella época. Entonces, los de mi generación, hace un montón de años, empezamos a hacer clústeres por razones de eficiencia. Hombre, si yo empiezo a hacer clústeres por razones de eficiencia, ¿por qué no diseño los clústeres con criterios de eficiencia? Es más, tengo otra transparencia en otra presentación que dice que si utilizamos el método, los clústeres de cálculo para resolver problemas mediante el método científico, ¿por qué no aplicamos el método científico al diseño de clústeres? Un problema muy tonto, pero que vosotros podéis hacer la prueba con cualquier servidor que tengáis. Cuando vosotros ponéis al componente que consume de vuestra máquina, al 100%, que es el procesador, lo que realmente hoy en día consumen en un ordenador son los procesadores y las memorias, sobre todo los procesadores. La diferencia de consumo de tener el procesador al 100% o no es de más del triple. Es decir, si yo tengo 30 servidores simplemente encendidos con el sistema operativo en marcha, van a consumir aproximadamente 4,5 kilovatios. Pero si yo pongo esos 30 servidores con los procesadores a tope, mi consumo salta a más de 11 kilovatios. Tenemos que ser conscientes de eso y tenemos que ser conscientes de lo que representa la industria nuestra, la industria de las TI. Y esos datos son ciertos, eran ciertos hace años, ahora todavía son mucho peores. Se estima que en 2006 el 2% de la electricidad que se consumía en Estados Unidos, que como bien podéis imaginar es una barbaridad de electricidad, se consumía en centros de procesos de datos. No por la industria TI en general, sino simplemente en lo que son los CPDs, los data centers. Ahí no están metidos todos los PCs de usuario, routers wifi, switches que hay distribuidos, no, solamente lo que hay en el CPD. Añadid todo el resto. Entonces, os daréis cuenta que es un problema de una magnitud enorme, tan enorme, que las TI son la industria más contaminante junto con la aviación. Con lo cual, nosotros, como ingenieros de TI, tenemos que hacer algo al respecto del tema. Han surgido muchas iniciativas. A nivel global surge una iniciativa que es el Green Grid para un uso eficiente de las TI y diseñar TIs eficientes. Y en España ahora se está promoviendo una asociación, una plataforma en la que están empresas y entidades que hacen ERTIC para lo mismo, para el diseño de soluciones e infraestructuras eficientes y para un uso eficiente de esas infraestructuras. ¿El por qué ha pasado esto? Muy sencillo, y no me quiero enrollar mucho más. Porque ese ordenador que usamos trabajoso, ese Cray, que valió una pasta, consumía un poco. Ese ordenador, que por cierto, en nuestra época se decían, porque has visto la forma, lo que hay alrededor son las fuentes de alimentación y están tapizadas, eso se llamaban los sofás más caros del mundo. Y sí, eran los sofás más caros del mundo, pero electricidad consumían muy poquita. Entonces, he cambiado un cachivache, que la compra del cachivache me costaba millones de dólares, pero que consumía muy poca electricidad, por cachivaches que comprarlos cuesta 2 perras, pero que consumen una barbaridad de electricidad. Si aquí estamos aproximadamente 50 personas, si cada uno tuvierais un ordenador encendido, un portátil, y estuviéramos haciendo prácticas de cálculo, y cada uno pusierais los procesadores de vuestro portátil a tope, saltarían los plomos de la sala. Hay que ser conscientes de eso. Y hay que prever soluciones para que esas cosas no pasen. Insisto, un servidor de propósito general que lleva 2 procesadores de 6 núcleos cuesta 1.500, 2.000 euros. Y ese servidor, si yo le pongo a tope, ya me está consumiendo 500 vatios. Claro, yo he dicho que voy a hacer de la necesidad de virtud, y hacer de la necesidad de virtud es irme a muy alta densidad. Como tengo muy poco sitio y quiero meter muchos procesadores, pues lógicamente el número de procesadores que voy a meter por metro cuadrado de sala va a ser muy alto. Entonces voy a ir a muy alta densidad. Y todos conocéis cómo eran los CPDs tradicionales, con los sistemas tradicionales de refrigeración, que eran unas máquinas que enchufaban aire frío debajo del suelo y delante de los racks había unas rejillas por las que salía ese aire frío. Bueno, eso es termodinámica, pero aquí tenéis una gráfica que dice que si dentro de un rack tenéis 7 kilovatios o más, ese modelo no funciona. Podemos hacer mucho gasto energético en poner las enfriadoras a trabajar mucho y a meter mucha presión de aire frío debajo del suelo. Yo voy a conseguir refrigerar unos cuantos servidores de los que están en la parte baja del armario, pero a partir de 7 kilovatios por rack no funciona. En la fundación tenemos más de 40 kilovatios por rack.
Claro, si yo tengo más de 40 kilovatios por rack, esa gráfica no me vale. Y yo tengo más de 40 kilovatios por rack porque he dicho, voy a hacer de la necesidad virtud, voy a irme a muy alta densidad. Meto 128 servidores dentro de cada armario. Cada servidor tiene 2 procesadores y cada procesador tiene 4 núcleos. Es decir, estoy metiendo más de 1024 núcleos de proceso en un armario. Y cada núcleo, somos un centro de supercomputación, debe estar a tope. Eso es un consumo brutal. Cuando viene la gente de visita, luego lo veréis, a la gente les digo, mira, el problema de ingeniería de esto es muy sencillo. Iros al hipermercado, comprar 22 estufas de 2000 vatios. Ahora las metéis en el armario ropero de casa y tenéis que conseguir enchufarlas y que funcionen, y que no salten los plomos. Y ahora que las habéis enchufado y que habéis conseguido que funcionen y que no salten los plomos, ahora tenéis que mantener el armario a 25 grados. Y hay que mantener el armario a 25 grados procurando pagarle poca pasta a la compañía eléctrica. Porque claro, el sistema de refrigeración también es eléctrico y también consume. Y entonces los de la compañía eléctrica me llaman señor. Y no, y a mí, para la compañía eléctrica no quiero ser un buen cliente. Porque si puedo hacer lo mismo con menos dinero, hombre, pues hay que hacer lo mismo con menos dinero. Como es obvio, cada vez el kilovatio cuesta más. Todos lo sabemos. Cada 6 meses nos lo suben un 10%. Y eso es así. Vivimos en un mundo en el que la energía escasea. Tenemos que aprender a utilizar eficientemente la energía. En el Grupo Español de Ciencia, en las Jornadas de España de Ciencia del año 2005, conté el problema de la eficiencia energética y el problema del consumo de los superordenadores, ante un grupo de usuarios de superordenadores. Y yo noté que a la audiencia, pues aquello no le da igual, claro. Somos usuarios que no pagamos el recibo de la luz de nuestro bolsillo. Unos meses después, en el mismo contexto del mismo grupo, hice la misma presentación, pero cambié una transparencia, o sea, añadí una transparencia previa en la que decía que en aquel año, según el mix de generación de España de energía, para generar 1 kilovatio hora había que emitir 540 gramos de CO2 a la atmósfera. Ahora ya ha bajado todavía más, estamos en 300 y pico, pero aún así. Y cambié toda la presentación de kilovatios hora y los euros que cuestan esos kilovatios hora a toneladas de CO2. Y como todos llevamos un ecologista dentro, ya el mensaje sí caló mucho, porque lo de emitir toneladas de CO2 nos duele. Bien sea porque nos toque el bolsillo, o bien sea porque nos duela emitir CO2 a la atmósfera, procuremos ser eficientes. Y esto eran las TI de antes, así bien llenas de clenbuterol. Y así hablábamos los responsables de centros de supercomputación hasta hace no mucho. Íbamos así diciendo, joder, así estoy de cachas. Y presumíamos de comer mucha carne y que nos hinchábamos y de estar así. Pero está claro que en el mundo de hoy esto ya no puede ser. Es decir, tenemos que ir a la eficiencia, tenemos que ser ágiles, flexibles, adaptables, etcétera, 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 etcétera. Y hacer las cosas al mínimo coste, que es lo inteligente. Porque si yo no las hago al mínimo coste, alguien las va a hacer al mínimo coste. Entonces, me precian decir que el Centro de Supercomputación de León fue el Centro de Supercomputación de España que puso el problema sobre la mesa. Hasta entonces el discurso habitual, cuando uno iba de visita a cualquier centro de supercomputación, es qué grande la tengo. Yo no, yo digo qué chiquitita. Funciona bien, gasta poquito. No tengo que pasarme toda la noche en la nevera. Con lo cual puedo hacer cosas más interesantes. Y esa es la realidad. Y esa es la realidad. Podíais ver los centros potentes. El Centro de Supercomputación de Barcelona consume como una ciudad de 50.000 habitantes. Vais a ver una transparencia, bueno, viene después. Voy a parar ya en esta transparencia cuando os la enseñe y luego vamos a ver unas fotos y nos vamos a ver para allá. El Centro de Supercomputación de Barcelona, en su configuración, en la configuración que tenía hasta principios de este año, porque ahora van a hacer una ampliación, tiene más potencia de cálculo que nosotros. Nosotros tenemos aproximadamente 2/3 de su potencia de cálculo. Pero nosotros tenemos 2/3 de su potencia de cálculo con un consumo 10 veces menor. Entonces, hombre, a ellos la compañía eléctrica les trata de maravilla. A nosotros no nos trata mal, porque eso significa, o sea, el ser tan eficientes en consumo, para que os hagáis una idea, ser tan eficientes en consumo significa que el juguetito que vais a ver ahora consume, cuando está cargadito, 200 kilovatios hora. Y 200 kilovatios hora
son un montón de kilovatios, a 15 céntimos cada uno y cada hora. Multiplicar. Es fácil. ¿Cómo se hace eso eficiente? Con nuevas tecnologías. Hemos dicho que las tecnologías tradicionales de CPD no funcionan. Bueno, estos son nuestros racks. Ahí se ven nuestras filas de racks. No hace falta saber mucha termodinámica para pensar y darse cuenta que en lo que es evacuación del calor, en lo que es refrigeración de la máquina, acercar el punto de intercambio de calor al foco de calor es lo más eficiente que yo pueda hacer. Es decir, si yo en esta sala quiero poner calefacción en invierno o refrigeración en verano, pues si yo pongo el climatizador en el otro extremo del edificio, pues no es muy eficiente. Lo óptimo será que ponga aquí algo, que ponga o el radiador o el aire acondicionado o lo que sea. Pues en el ordenador me sucede lo mismo. Lo de tener un cachivache en la esquina de la sala, enchufando aire frío debajo del falso suelo, si el ordenador está en aquella esquina, no es eficiente. Lo que tengo que hacer es llevar el punto de intercambio de calor al lado. ¿Cómo? Tabú también, con agua. El sistema de refrigeración es con agua. Lo que enfrío es agua. Y el agua la llevo a estas cositas que hay aquí. Lo que hay entre cada dos racks, lo vais a ver, es un intercambiador de calor. A ese intercambiador de calor le llega una tubería de agua fría y devuelve agua caliente. ¿Por qué agua? Porque el agua es más eficiente que los sistemas de gas y porque el agua trabaja a temperaturas muy fáciles. Es decir, con agua, si yo tengo que refrigerar una máquina que está a 30 grados, con agua a 10 grados me sirve para refrigerar. Y obtener agua a 10 grados es muy fácil, sobre todo aquí en León. Y yo en los 3 años que llevo ya me he dado cuenta. Entonces, las enfriadoras más maravillosas y monstruosas que veréis, si la temperatura exterior está como la de esta tarde, no arrancan los compresores. Lo que hace es hacer circular aire por una batería de intercambio. Y utilizamos el fresco de León en refrigerar el agua. Y el agua refrigera la máquina. Eso es lo que se llama sistema de free cooling indirecto. El free cooling directo consiste en meter aire frío del exterior dentro de la sala, pero eso es ineficiente y complejo por las necesidades de adaptación de ese aire. Y el calor se me va por el agua. Pero además hago otra cosa. Estos racks, todos habréis visto alguna vez un servidor, aspiran aire frío por el frontal, y atraviesan la máquina y devuelven aire caliente por detrás. Con lo cual, en todos los CPDs que hayáis entrado habéis notado muchos flujos de aire fríos y calientes. Y se mezclan los aires fríos y calientes, lo cual crea unas ineficiencias enormes. Solución, que esta parte, la parte caliente, esté cerrada. Y el aire caliente se confina. Entonces, toda la masa de aire caliente está confinada. Espérate, se está dibujado. Mira, está saliendo por ahí. Los intercambiadores sueltan aire frío por el frontal, los racks aspiran ese aire frío, lo devuelven caliente para adentro, y los intercambiadores cogen ese aire caliente y lo extraen para afuera y lo enfrían. Pero solo extraen el calor necesario. Es decir, si yo lo que quiero es tener aquí 30 grados en el interior de esto, ¿qué más me da que aquí haya 70? Y puede haberlos, perfectamente. Si este espacio estuviera abierto y se estuvieran mezclando aires fríos y calientes, pues este aire caliente estaría recirculando y entrando por la entrada. Basta con dejar las puertas abiertas y que se empiecen a mezclar aire fríos y calientes como para que baje la eficiencia enormemente. Y así, la sala es muy chiquitita y este es el esquema de cómo es la sala. Un pasillo caliente cerrado, los armarios con sus intercambiadores de calor. Además tienes una redundancia total. Si se verían unos cuantos intercambiadores de calor, no pasa nada. Los otros les compensan. El sistema es inteligente, diseñado para amenizar la energía, etcétera, etcétera. Y para que nos hagamos una idea, estos son qué máquinas hay en aquellos dos racks, están contiguos. Hay más de 40 kilovatios por rack, porque hay más de 1000 cores por rack. Pero desde el punto de vista eléctrico, es esto lo que hay. Pues un armario con 44 kilovatios, otro armario con 44 kilovatios, este tiene 15, este tiene 23, este tiene 21, es decir, potencias elevadísimas. Esto no lo veréis en ningún CPD de España. En la esquina de atrás, este es el frontal que está donde la mampara. En la esquina de atrás, en aquella esquina, veréis una máquina, veréis y oiréis una máquina que el que la diseñó era sordo. Cuando entréis os daréis cuenta por qué. El que la diseñó estoy seguro que era completamente sordo. Esa máquina es de un importante centro de investigación de España que se gastaron bastante dinero en rehacer el CPD. Rehicieron el CPD, se gastaron casi 1 millón de euros en hacer el CPD, que se cumple en un clúster
que es grandecito, pero que no es enorme, son como 100 nodos. Un 88 más las dos cabeceras, 90 y tantos, vamos a redondear a 100, que están metidos en un único rack. Aquello lo pusieron en marcha, en su CPD recién arreglada, que se habían gastado una pasta y no funcionaba. Y empezó a acercarse un mes de junio en Madrid, eso de Centro de Investigación está en Madrid, y el CPD no aguantaba y aquello iba a reventar. Y entonces dijeron, tenemos que sacar esto de aquí. Y en Madrid hay muchos CPDs comerciales de muchas empresas de estas que se dedican a hosting housing, y empezaron a pedir oferta a todos estos sitios a ver dónde podían alojar su CPD, su clúster. Hombre, todo el mundo les hizo oferta. Ah, que vuestro armario tiene 30 y tantos kilovatios. No, en mi CPD más de 7 kilovatios en un rack, no. Si queréis lo distribuimos en 5 racks, con lo cual te cobro 5 racks. No, pero en 5 racks no puede ser, porque los cables InfiniBand, la red de baja latencia que os ha costado José, no puede ser. Entonces se ponen a investigar en España dónde pueden meterlo. Aquí, en nuestro CPD. Que nuestro CPD sí está preparado para eso y para más, y lo metimos y ahí está sin despeinarse. Estas son fotos que las veréis. Porras. Estas las veréis a través de la ventana. Estas son las dos enfriadoras. La enfriadora 1 y la enfriadora 2. Cada enfriadora de esas tiene una potencia frigorífica de 308 kilovatios, lo cual es una cifra considerable. Cada enfriadora tiene 4 compresores y generan frío como un aire acondicionado convencional, es decir, arranca un compresor, comprime un gas que se expande, etcétera, etcétera. Cada compresor de esos a pleno régimen consume 26 kilovatios, es decir, que con la eficiencia que tiene esta enfriadora, para generar los 308 kilovatios de frío, arranca los 4 compresores y consume 104 kilovatios hora de electricidad. 104 kilovatios hora. Cada compresor consume 26 kilovatios, es decir, que cada compresor son 3 euros a la hora, si está en marcha. 3 euros a la hora es un... Hombre, si es solo para una hora, los pongo yo. Pero si es para 24 horas al día, 365 días al año, es una barbaridad. Son inteligentes, procuran minimizarlo, etcétera, etcétera, pero aún así. Entonces, ¿qué tienen? Como esto es una enfriadora convencional, con su condensador convencional, como cualquier cachivache de aire acondicionado, pues tiene al lado del condensador normal, tiene la batería de free cooling, que es la que hace circular el aire frío. Si la temperatura exterior está debajo de 10 grados, pues para y hace circular aire frío por las enfriadoras. Esto es un clúster. Hablando de clústeres, eso es un clúster activo-activo. Cada una de las dos enfriadoras tiene una dirección IP y el cuadro de control de ambas tiene otro de dirección IP. Y si una falla, automáticamente arranca la otra. Los martes a las 10:30 se cambian una por la otra, etcétera, etcétera. Van repartiendo su carga. Es decir, que hay dos. Una pues sola puede con todo, pero hay dos por aquello de la redundancia que tenemos que tener. Y lo que hay ahí en medio, que no se ve, es un depósito de inercia de 1000 litros de agua fría. Si en el momento que para una y arranca otra, en esa transición tienes toda la inercia que te dan esos 1000 litros de agua fría para mantener el sistema de refrigeración. No os voy a aburrir mucho, pero sí quiero que os quedéis con una palabra que es PUE. PUE es una unidad que se ha puesto muy de moda, que la ha puesto de moda el Green Grid, y es una unidad de mi efectividad, de mi eficiencia energética. Se han puesto de moda dos unidades, el PUE y su inversa, que es el de CIE. El PUE es el Power Usage Effectiveness, y es la división entre el total de kilovatios que consume mi instalación y el total de kilovatios que consumen los ordenadores. Yo le pago a la compañía eléctrica X kilovatios hora, y de esos X kilovatios hora, unos cuantos van a los ordenadores y otros cuantos van a las infraestructuras auxiliares que no me aportan valor. Las enfriadoras, la propia instalación eléctrica, las UPS no tienen una efectividad del 100%, etcétera, etcétera. Entonces, lógicamente, cuanto más próximo es a 1, cuanto más cercano es a 1 el PUE, más eficiente es mi instalación. Cualquier CPD tradicional tiene un PUE de 2,4, 2,5, 2,6 o incluso de 3. En Europa ya CPDs que estén en 1,7, 1,8 se suponen muy eficientes. Nosotros nos diseñamos para estar en ese nivel, y estamos en ese nivel y lo hemos auditado. Y la última auditoría dijo 1,24, si no me equivoco. Y eso está integrado durante un largo periodo de tiempo, es decir, que ahí juntamos
invierno, que es fácil refrigerar, verano, que es difícil refrigerar. Pocos CPDs y pocas empresas pueden conseguir eso. Evidentemente, una de las empresas que más trabaja en estos aspectos es Google. ¿Por qué? ¿Sabéis cuántos servidores tiene Google? Decir una barbaridad con B de barbaridad. Hace 5 años se les sabían ya 1,5 millones. Imaginaos lo que es 1,5 millones de servidores tragando kilovatios. Así estaban las salas y el patio del CRAI antes de empezar. Estas fotos son del 25 de noviembre del 2008. Lo primero que hay que hacer es quitar todas las instalaciones que hay y hacer el recubrimiento antifuego. Un CPD se destruye por fuego, pero normalmente se destruyen por fuegos originados fuera del CPD. Entonces el CPD tiene que ser en sí mismo una barrera contra el fuego. Y en terminología técnica, este CPD es RF120, es decir, que resiste 2 horas de fuego, resiste 120 minutos de fuego. Otra cosa que tiene que tener el CPD es que tiene que resistir las máquinas que tiene dentro. Esto es el forjado, esto está a nivel de calle, pero aunque esté un forjado a nivel de calle hay que comprobar que eso aguanta el peso de los sistemas, con lo cual el suelo está especificado, tanto el forjado que hay debajo como el falso suelo que lo soporta es capaz de aguantar 2.500 kilos metro cuadrado. Resistencia al fuego, resistencia al agua. Tienes que ver qué tuberías de agua tienes cerca y desviarlas. Claro, tú te montas un CPD maravilloso, pero resulta que hay una fuga en un cuarto de baño y se te inunda el CPD. Esas cosas pasan. Bueno, pues entonces hay que ver qué instalaciones de agua y vaciarlas. Y el CPD se divide en 2 salas, la sala de ordenadores propiamente dicha y la sala técnica donde están las infraestructuras auxiliares, las baterías de botella de extinción de incendios, cuadros eléctricos, sistemas de alimentación interrumpida, etcétera, etcétera. Y mientras se va preparando el patio para poner las enfriadoras. Ese invierno fue especialmente divertido en León y hubo que trabajar muchos días en esas condiciones. Para poner las enfriadoras y el generador se hace una losa de hormigón que las tiene que soportar y la famosa mampara. Esa fue una idea de un ingeniero que es muy buena. Nosotros somos un centro de supercomputación y recibimos toda clase de visitas. El CPD es pequeño, cabe poca gente. Además en el CPD hay mucho ruido, con lo cual las explicaciones no se pueden dar. Entonces normalmente damos las explicaciones desde fuera, viendo la máquina desde la mampara. Cuando vayáis y veáis la máquina a través de la mampara os vais a dar cuenta que la veis pero no la oís. Porque, vale, pusimos un cristal para poder ver la máquina, pero manteniendo todas las condiciones de seguridad. Es un cristal blindado que mantiene el aislamiento frente al fuego, que mantiene el aislamiento térmico. Claro, es de 4 dedos de gordo y es de tal magnitud que no se oye la máquina. Y veréis que efectivamente, si pasamos por ahí, pues si fueres un número más reducido, pues sería lo normal. Todo esto que os estoy contando os lo contaría delante de la maquinita. Se montan los falsos suelos, se empiezan a montar las baterías de extinción de incendios y ahora quiero enseñaros el falso techo que hay arriba. Evidentemente las jaulas en las 6 paredes, es decir, las 4 paredes perimetrales, suelo y techo. Ese agujero es el que comunica la sala técnica con la sala de ordenadores. Y por ahí es donde pasan los cables. Y esto, que ahora lo veréis lleno de cables, eso es un pasacables antifuego. Un error muy típico en el mundo del CPD es que yo hago un CPD completamente aislado y le hago un búnker con él y hago las paredes blindadas contra el fuego. Y luego tengo que entrar y salir con cables y pongo una bandeja maravillosa que a través de un agujero maravilloso entran y salen los cables. Claro. Si a través de un agujero maravilloso entran y salen los cables, pues entra y sale el fuego, el agua, el humo y todo lo que tenga que entrar y salir. Entonces no, un CPD tiene que estar sellado. Por cierto, debajo del falso suelo hay pintura antipolvo y para que no entre polvo el CPD tiene sobrepresión. Es decir, en el CPD hay una bomba de impulsión para que haya siempre más presión de aire dentro que fuera y así el polvo no puede entrar. Esas son tuberías de agua que hubo que desviar.
Aquí se está descargando el generador. El generador es un generador convencional de 630 kilovatios y es de los generadores que utilizan las eléctricas cuando se quema una subestación y hay que darle corriente corriendo a un barrio, pues son máquinas de estas. Es un grupo compacto que lo lleva todo a bordo. Lleva el motor, el generador, el depósito de gasoil, etcétera, etcétera. Y que es razonablemente silencioso. Y aquí ya se están descargando las enfriadoras. Vinieron en un tráiler enorme, están fabricadas en Italia. Vino un tráiler enorme el 2 de febrero de 2009 y se bajó un tío en manga corta en plena nevada, a él le daba igual. Dice, ¿dónde hay que descargar? Digo, bueno, pues chico, aquí mismo. Y esos son las botellas de extinción. Para la extinción, la batería de allá es la del CPD y la batería de acá es la de la sala, perdón, al revés. Se utiliza gas FM200. Los fuegos se apagan a través de quitar el oxígeno. Es decir, veréis unas sirenas, si diera la casualidad de que suena la sirena, todo el mundo corriendo. No es venenoso, pero quita el oxígeno, está respirando algo que no contiene oxígeno. Hay detectores de fuego convencionales y detectores de lo que se llama detección temprana. Si a mí se me va a producir un fuego en algún ordenador, dentro de algún rack, antes que el fuego hay humo. Entonces veréis una tubería roja que recorre los racks y en el frontal hay un cacharro, y ese cacharro es un aspirador que aspira la atmósfera que hay en el interior de los racks y se dispara si detecta humo. Un día una fuente de alimentación de un servidor petó, sacó algo de humo y disparó. No saltó el sistema de extinción porque para que dispare automáticamente el gas hacen falta dos. Hacen falta doble disparo, hace falta que dos sensores se disparen. Y todo eso son las tuberías de agua de refrigeración pasando de una sala a otra. El circuito de refrigeración es en estrella. Habéis visto que hay un montón de intercambiadores de calor. Cada intercambiador de calor tiene una ida y un retorno. Y cada ida y cada retorno es una tubería de 1 pulgada de gorda. Hacer eso era una obra de arte. De aquí ya se empiezan a poner los racks en el pasillo caliente, que como veis, estas son las partes traseras de las dos filas de racks y el techo está cerrado. Ahí ya veis el pasacables antifuego con los cables de alimentación. Tenemos la cometida eléctrica en el transformador del Crytek, pero en una línea independiente. Tenemos la cometida de nuestro grupo electrógeno y eso se divide. Una rama a un sistema de alimentación interrumpida y otra rama a otro sistema de alimentación interrumpida. Y a partir de ahí vamos en paralelo. En cada rack hay lo que se llama una PDU, es decir, una batería de enchufes a la derecha y otra batería de enchufes a la izquierda. La batería de enchufes de la derecha está en una UPS, la de la izquierda está en otra UPS. Esas baterías de enchufes veréis que tienen lucecitas y un numerito. Cada una de ellas tiene dirección IP. Direcciones IP de infraestructura hay miles. Sensores de temperatura, sensores de consumo, sensores de todo. Hay miles. Y lo que hay alrededor es, mira, esto es la tubería roja de aspiración y esto es uno de los aspiradores de humo. Y lo que hay alrededor del patio, que supongo que habréis pasado alguna vez, lo habréis visto, es una barrera sónica, porque las enfriadoras no son muy ruidosas, pero algo de ruido hacen, y había un cierto miedo del impacto que podía causar en las actividades normales del CRAI, y se puso la barrera. Y aquí ya es la fase final, esos son sistemas de alimentación interrumpida, eso es un frontal de un panel de un intercambiador de calor, y aquí ya es la fase final de llenado de gasoil del grupo y prueba de todo. Y ya os digo, después, evidentemente, poner en marcha una infraestructura de este calibre tiene mucho proceso de optimización y de ajuste, y se tarda tiempo hasta conseguir que todo funcione bien. Las enfriadoras dieron su guerra, una instalación de refrigeración de ese calibre se tarda en poner fina, la electricidad también dio alguna guerra, pero ahora está funcionando francamente bien y de una forma muy, muy eficiente. Así que, bueno, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda la preguntáis a mí o a cualquiera de mis compañeros. Ahora vamos a ir a verlo y os ampliamos la información. Antes de ir a verlo, hemos preparado, como en cada actividad, unos titulillos de asistencia. Entonces eso, para que vayamos saliendo así y demás, os vamos llamando y os voy dando, ¿vale? Marta Matías Rodríguez. Bueno, por cierto, antes de nada, muchísimas gracias a los dos. A vosotros siempre por la invitación. Antonio Molina Díaz. Juan Manuel Tambolini.
Jesús García del Santo.